Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas y bueno, espero que lo que voy a compartirles ahora sea de bendición para ustedes tanto como lo ha sido para mí. Y al día de ahora, eh, bueno, el título del video es Hospedando Ángeles y me gustaría hablar un poco sobre eso, en parte sobre algo que se menciona en Hebreos, donde el escritor a Hebreos pues nos dice que hay personas que han hospedado a personas en sus casas, han sido de bendición con algunas personas, han dado de lo que tienen y sin saberlo han hospedado ángeles en su casa. Eso a mí pues me parece tan maravilloso porque es lindo ayudar a las personas y saber que alguna de estas personas en realidad fue un ángel. Y bueno, eso se sigue dando a día de hoy, a día de ahora, a día de hoy. Pero eh, también creo yo que se puede tomar en un sentido metafórico, pues hay personas que quizás en su momento ayudaron a alguien que necesitaba y a esa persona que ayudaron, pues en el futuro quizás eso ayudó a que fuera doctora, que fuera licenciado en administración de empresas o qué sé yo. Y esa ayuda pues terminó beneficiando indirectamente a muchas otras personas. Sin embargo, quiero basarme en gran parte en algo que leía en Josué, capítulo 2 sobre esa historia de Rahab. Y bueno, eh, para ir ya entrando en el tema como tal, es bien sabido que todos necesitamos justificación de Dios. Sin importar qué tan mal hayamos actuado, todos tenemos esperanza. Y en eso quiero que nos basemos el día de ahora. Eh, todos, aunque no lo sepan algunos, pero todos necesitamos ser justificados delante de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos fallado en algún momento a Dios. Por lo tanto, a causa de nuestras malas acciones, lo que nosotros nos merecemos es muerte, es la condenación. No somos buenos, somos malas personas. Incluso aquellas personas que son un amor con todos, que ayudan a toda la gente que pueden, que hacen lo mejor con sus vidas, hasta ellos en algún momento fallan y necesitan ser justificados delante de Dios. Dios le dio esa ley al pueblo de Israel que cumpliera con todo lo que Él les había ordenado. Sin embargo, es imposible cumplirla completamente. Es por eso que Jesús vino, murió por nosotros, y ese sacrificio que Él hizo por nosotros es la justificación que nosotros tenemos a día de hoy. Sin el sacrificio de Jesús no fuéramos justificados. Pero también es cierto que en algunas ocasiones nosotros nos sentimos muy mal, sentimos que ya fracasamos demasiado, ya invertimos nuestra vida en cosas que no valen la pena, actuamos de algún modo en que creemos que ya no merecemos el amor de Dios. Y esto es falso. Todos somos merecedores del amor de Dios si decidimos creer en Jesús, si decidimos creer que Él murió por nosotros, que Él vivió siendo santo y aún siendo santo, Él murió por nosotros y resucitó. Y por medio de su resurrección, nosotros ahora tenemos vida. Por medio de su resurrección, ahora nosotros tenemos esperanza. Si nosotros no, no aceptamos eso, no decidimos creer en eso, no podemos ser justificados. Pero si lo hacemos, si creemos en Él, no importa qué tan mal hayamos vivido hasta el día de ahora, su amor es tan grande que está dispuesto a perdonarnos. Ahora bien, el hecho de recibir su perdón no quiere decir que entonces podemos seguir viviendo eh, bajo nuestros impulsos carnales, decidiendo mal. No, porque entonces vamos a ser presos continuamente de nuestras malas decisiones. Pero para explicar un poco más, me gustaría que habláramos ya sobre esta historia que se encuentra en Josué 2. Así que vamos a eso.
En Josué 2 nos encontramos con una historia, cuanto menos muy colorida, con muchos detalles que bien podríamos decir que la pudo escribir C.S. Lewis, pues el escritor de las Crónicas de Narnia, o cualquier otro escritor, pues Charles Dickens, o cualquier otro que haya escrito grandes historias con una narración muy interesante. Y esa historia no se queda atrás. Esta historia es la historia de Rahab, una prostituta. Eh, es cierto que todos tenemos esqueletos en el armario, todos tenemos cosas que no quisiéramos que nadie las supiera, unas otras pues que en verdad nadie las sabe y nos avergüenzan a nosotros solamente pensar en ellas. Y otras que sí son evidentes, las vemos a diario, otras personas las miran en nosotros y nos avergüenzan y quisiéramos cambiarlas. Y bueno, hay otros que tal vez son presos de decisiones más grandes que tomaron en algún momento, como por ejemplo tener relaciones sexuales con alguien que después se arrepintieron y pareciera que esas decisiones pues te marcaron para siempre y ahora ya no tenés una pureza que entregarle a otra persona y tenés que cargar con el peso de que no solamente te conoce físicamente esa persona, sino que sabemos pues que cuando una persona se une sexualmente a otra, Pablo dice que el espíritu también de estas personas se une y quieras o no, quita de ti esa energía. Entonces, con esa persona se va esa parte de vos y ya no puedes regresarla. Eso ya está hecho. Y pareciera que ya sos preso a esas decisiones. O tal vez decidiste en algún momento que no tiene que ver esto sexualmente, sino que tus decisiones tienen que ver con el área laboral y profesional. Puede ser que ya decidiste, ya invertiste mucho tiempo en esa decisión que tomaste y quizás era la decisión que no te gustaría a vos, una decisión que no te atrae, o estás en una carrera que no eh, sentís que no es lo tuyo, que vos quisieras estar en otra área de tu vida, pero sentís que ya estás muy tarde para darle una vuelta a esa decisión. O no sé, estás sumergido en un vicio y no puedes salir adelante de ello y sentís que ya eh, estás condenado a vivir con ese vicio porque ya no puedes sacártelo de encima. No sé qué cosas son las que te están eh, estorbando o están siendo un impedimento para que no tengas una vida plena. Todos tenemos esos impedimentos, sean más grandes, sean más pequeños, sean que nos marcaron de por vida o que son más superficiales, pero todos tenemos algún impedimento. Pero creo que un símbolo para decir que quién ha caído más bajo, quién tiene los impedimentos más grandes, es una prostituta. Una prostituta eh, es una mujer, es una persona que ha decidido entregar su dignidad, entregar lo que es ella a cambio de un poco de dinero. Una prostituta sabe que nadie la puede tomar en serio. Las mujeres van a sentir ese repudio ante ella y los hombres van a saber que esa mujer no se puede tomar en cuenta, que es alguien que a cambio de dinero la puedes tener y ya, nadie la puede tomar en serio. Lastimosamente, eso es una prostituta y la familia de estas personas eh, están marcadas por ella también, son los familiares de la prostituta. Eh, los hijos de esa mujer, lastimosamente, pueden ser objetos de burla a causa de ella. Y uno puede creer que estas mujeres están condenadas a vivir como tal. Y esto podríamos creer de Rahab, la mujer de esa historia, que Rahab estaba condenada a ser la prostituta y ya, que ¿cómo se le conoce? Como la prostituta y nada más. ¿Cómo puede echar atrás toda su historia?
al menos que se vaya a otro lugar, pero viven con el miedo constante de que allá pueden encontrar a alguien que las conoce y contar todo lo que son ellas. Y quitando eso, no hablemos también del área espiritual, que es una mujer que está totalmente desgastada. Podemos escuchar esos testimonios de actrices del cine para adulto que se arrepienten de haber vivido, de haber tomado esa decisión, de haber vivido de esa manera. Porque sí, estas personas pueden llegar a tener mucho dinero, pero saben que dentro de ellas no están satisfechas con lo que han sido, pues pareciera que son tomadas como objetos nada más, una vida dura y quizás lo más bajo que alguien puede caer. Y así seguramente se sentía Rahab, pero por fortuna para Rahab, y luego veremos que para nosotros también, ella tenía una esperanza. Rahab se encontraba en la ciudad de Jericó, una ciudad corrupta, tan corrupta que Dios había decidido destruirla y entregarle esa tierra al pueblo de Israel. Israel para entonces, el pueblo, había visto cómo Dios obraba a su favor, eh, derrotando a otros pueblos corruptos para que ellos tomaran posesión de esa tierra. Y Dios había hecho grandes maravillas mientras anduvieron en el desierto. Y en Jericó, los habitantes de esta ciudad ya habían escuchado de eso y estaban aterrados con que Israel llegara donde ellos, pues sabían que no tenían esperanza alguna. Y como bien pensaban ellos, Israel iba a por ellos. Por lo tanto, Josué envió 2 espías a que llegaran a la ciudad de Jericó. Esos espías, al llegar, eh, se hospedaron en la casa de la prostituta. Y la prostituta, que había escuchado quién era Dios, quién era Jehová de los ejércitos, decidió rendir su vida a él y allí vio una pequeña esperanza. Esta mujer recibe a los espías y ella les cuenta que todos están conocedores de Dios. Todos saben quién es Israel y cuál es el Dios que va con ellos, que es el Dios todopoderoso. Y ella decide anclarse a esa esperanza y les dice que va a guardarlos, pero que ellos, cuando vayan a conquistar Jericó, tengan piedad de ella y de su familia. Los 2 espías hablan con ella y le dicen que está bien, que van a tener misericordia de ella siempre y cuando cumpla con eh, con dos requisitos. Uno de esos es que no los delate a ellos, que los deje ir en paz, que les ayude a escapar del espionaje que han hecho en la ciudad de Jericó. Y lo segundo es que cuando Israel llegue a conquistar Jericó, ella tenga una marca, un lazo rojo en su casa, y de ese modo ellos van a saber cuál es la casa de Rahab. Todos tienen que estar adentro de la casa, pues si alguien está afuera y el lazo no está, o una de las dos cosas, ellos son libres de su juramento. Pero si Rahab promete y acepta estas condiciones, que es que todos estén dentro de su casa y tener el lazo en su casa, los israelitas tendrán compasión de ella. Eh, Rahab lo acepta y Rahab acepta eso y de este modo logra salvar su vida y la vida de su familia. De este modo, Rahab no solamente cambia su presente, sino que prácticamente recibe una vida nueva y obtiene un futuro totalmente maravilloso. De hecho, es tan maravilloso el futuro que ella recibió que vemos cómo Rahab es parte fundamental para que Jesús, el que ahora nos justifica a nosotros, haya venido a esta tierra. Pasó de ser una prostituta, lo peor de la escala social, a estar en el linaje de Jesús.
es maravilloso, pero es importante saber que Rahab decidió aceptar esta esperanza. Rahab obtuvo este cambio, pero a causa de ella ver la esperanza y aceptarla. Pero en fin, para cerrar esta historia de Rahab, podemos decir que pasó de ser una prostituta a ser parte del linaje de Jesús. Un cambio maravilloso. Ahora bien, Rahab aceptó esta esperanza. Ella decidió serle fiel a estos espías porque sabían que estos espías estaban bajo el manto de Dios, y aceptó también poner esa marca en su casa. Y nosotros ahora tenemos una esperanza también. Nosotros ahora tenemos una esperanza que es Jesús. Y esta esperanza puede darnos una vida nueva, una vida plena, una vida abundante, un futuro maravilloso. Pero es necesario que nosotros, como Rahab lo aceptó, lo aceptemos también. Y aceptarlo pasa por vivir de una nueva manera, por ser una nueva criatura. ¿De qué manera Rahab aceptó esta esperanza? Sí, ella vio la esperanza llegar a su casa, pero ¿cómo la aceptó? Ayudando a los israelitas, ayudando a los espías. Ahora nosotros eh, necesitamos aceptar esta esperanza si ya no queremos ser esclavos de nuestras malas decisiones, si ya no queremos vivir pagando el precio de nuestros pecados. Es necesario que aceptemos esta esperanza. Algo que me gusta de Dios, que bueno, esto suena de perogrullo, pero algo que me encanta de Él es que leyendo la Biblia nos damos cuenta que lo que pasa en el Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que Dios tiene para nosotros ahora en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento. Y esta historia de Rahab no se queda atrás, es parte de eso. Así que viendo cómo Rahab aceptó su esperanza, nosotros podemos aceptar la nuestra. Y ahora bien, nos preguntamos, ¿qué fue lo que hizo Rahab para aceptar esta esperanza? Pues ella ayudó a los israelitas. ¿Y cómo nosotros podemos aceptar esta esperanza? Y esa respuesta la encontramos en Mateo 25. En Mateo 25, Jesús nos da nos cuenta una historia que es muy, muy dura, la verdad. Y es que dice Jesús que cuando Él venga al día del juicio, pues llegará un día en el que Jesús va a venir de regreso a esta tierra con todos sus ángeles y va a juzgar a todas las personas. Dice Jesús que en ese día va a colocar a un grupo de personas a su derecha y va a colocar a otro grupo de personas a la izquierda. A las personas de la derecha les va a decir que son bienvenidas al paraíso que Dios creó desde el principio de los tiempos para nosotros. Pero, ¿por qué estas personas son bienvenidas al paraíso? Y Jesús nos da la respuesta. Jesús nos dice que esas personas son las que a Él le dieron de beber cuando Él tuvo sed. Y le va a decir a estas personas, sos bienvenido, porque cuando tuve hambre, me dices de comer. Cuando tuve sed, me dices de beber. Cuando estuve enfermo, me visitaste en el hospital. Cuando fui extranjero, me diste un lugar donde quedarme. Y eso es lo que más me llama la atención. Es que Dios dice, y cuando estuve preso, me visitaste en la cárcel. A mí esto me parece eh, tan curioso que incluso estando en la cárcel, estas personas lo visitaron. Pero estas personas le dicen, Jesús, ¿y en qué momento estuviste en la cárcel?
¿En qué momento te visitamos ahí? ¿En qué momento te enfermaste y te visitamos en el hospital? ¿En qué momento tuviste sed y nosotros te dimos agua? ¿En qué momento fuiste extranjero y nosotros te dimos un lugar donde quedarte? Y Jesús les dirá, cuando le hiciste eso a uno de mis hermanos más insignificantes, más pequeños, a mí lo hiciste. Y Jesús aquí no está hablando de alguien insignificante como una forma de denigrar, no. Todos somos insignificantes y lo hemos sido en algún momento por lo menos. Aquí Jesús se refiere a esa persona que le ayudaste y que esta persona no podía devolverte nada, que una persona en tal necesidad que quizás no tenía nada que comer, pero un café con un pan dulce era suficiente para esta persona. Ya con eso le ayudabas, aunque sea un poco. Bueno, no era suficiente, me refería a que era suficiente para ayudarle, porque tal era su necesidad. A esas personas se refiere Dios, a esas personas que necesitaron una palabra de aliento. Todos hemos estado en esa ocasión, no sé si has pasado algún momento una situación económica como tal, pero en algún momento por lo menos necesitaste de alguien y no podías retribuirle a esa persona que te ayudó. A esos, a nosotros, a ese tipo de personas se refiere Jesús. Ahora bien, Jesús está personificado en nuestros tiempos, en esas personas necesitadas. Ahora, volviendo a la historia de Rahab, Rahab ayudó a los israelitas. ¿A quiénes tenemos que ayudar nosotros ahora? A Jesús. Necesitamos darle a Jesús lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita Jesús? Pues Jesús necesita agua, comida, abrigo. Él está enfermo, él está preso. Él es esas personas que necesitan algo. Y nosotros, si queremos recibir esa esperanza, necesitamos darle a Jesús lo que necesita. Y eso es darle a las personas que necesitan y ser su respuesta a esa necesidad. Yo decía eh, que esta historia es muy dura porque Jesús aquí nos dice que las personas que están en el otro grupo, recordemos, son dos grupos, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los de su derecha son bienvenidos al paraíso por lo que hicieron por aquellos que necesitaban cosas. Jesús dice que a las personas que están a la izquierda les va a decir que se vayan porque ellas van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús les dice que cuando él tuvo sed no le dieron agua, cuando tuvo hambre no le dieron comida, cuando se enfermó no lo visitaron en el hospital, cuando estuvo preso no lo visitaron en la cárcel, cuando fue extranjero no le dieron dónde quedarse. Y estas personas le van a decir, Jesús, ¿y en qué momento necesitaste eso? Y nosotros no te lo dimos. Y Jesús les va a decir, cuando ustedes se hicieron los desentendidos, cuando ustedes se negaron a darle esta ayuda a los necesitados, me la negaron a mí. Y esto me duele tanto porque lastimosamente hay tantas personas ahora viviendo bajo órdenes de organizaciones religiosas, perdiendo su tiempo, dándole a estas organizaciones religiosas, engordándolas más. Y tengo miedo que estas personas van a pertenecer al grupo de la izquierda, porque no le están dando a los que lo necesitan, les están dando a personas que ni necesitan nada de eso. Y sí, el darle a Jesús puede parecernos que es más de esa basura religiosa de estas organizaciones religiosas, pero no, necesitamos no caer en eso, porque no te estoy diciendo que vayas a una iglesia y des tu dinero a esa organización religiosa. Te estoy diciendo que necesitamos dárselo a las personas que lo necesitan. Todos conocemos personas que necesitan algo. Si no es en tu comunidad, en tu colonia, en tu urbanización, en tu residencia, que estoy seguro que ahí tiene que haber gente que necesita.
Pero si no encuentras a nadie allí, con solo darte una vuelta por el centro de tu ciudad, vas a encontrar personas necesitadas, personas que con un café le vas a cambiar el día, personas que con una propina de $2, de $1, vas a cambiarle el día, personas que quizás no tienen ni siquiera para comer el día de mañana. $1 puede ser suficiente, pero ayuda a las personas. Necesitamos ayudar a Jesús. Si nosotros ayudamos a Jesús, podemos ser libres. Como Rahab fue libre de su pasado, nosotros seremos libres de la condenación y pasaremos a ser partícipes de una vida plena y abundante, como Jesús lo prometió. Ahora bien, no estoy diciendo tampoco que seremos salvos solamente con ser buenas personas, pues tomando la metáfora, recordemos que Rahab necesitó tener un sello, una marca, que era el lazo rojo en su casa. De este modo, ella sería salva de la destrucción de Jericó. Y en el Nuevo Testamento vemos un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Nosotros ahora necesitamos ser sellados. Y como digo, ese sello es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestra guía también. El Espíritu Santo es el que nos guía a poder vivir correctamente en esta tierra. Eso también sonará de perogrullo, pero necesitamos reconocer que vivimos en un mundo físico que constantemente se está entrelazando con el mundo espiritual. Vemos cosas en el mundo físico, pero muchas de estas cosas están siendo muy influenciadas por el mundo espiritual. Y el Espíritu Santo es el que nos guía para poder vivir correctamente en el mundo físico y vivir correctamente en el mundo espiritual. De ese modo, nosotros podemos influenciar positivamente en el mundo físico con lo que estamos decidiendo hacer, con lo que hacemos en el mundo espiritual. Jesús nos prometió al Espíritu Santo. Él dijo que cuando Él se fuera de esta tierra, todos los que creyéramos en Él seríamos llenos del Espíritu Santo. Se podría decir que el Espíritu Santo es como una conciencia perfecta, una conciencia que está dentro de nosotros y nos guía constantemente a saber cómo actuar, a saber qué es lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo es ese guía que en el momento en que crees que si tenés, por ejemplo, $5, por poner un ejemplo trivial, tenés $5 y querés comprarte, eh, bueno, por poner un ejemplo, tenés X cantidad de dinero y puedes decidir entre comprarte un teléfono nuevo que ni te hace falta porque ya tenés teléfono suficiente, que con lo que tenés te basta, pero va a ser un mal gasto de dinero en eso. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas, no necesitas eso. O en el momento en que ves a alguien que tiene el carro que vos quisieras tener y decís, nace ese sentimiento dentro de vos de que quisieras tener ese carro y que te molesta porque esa persona lo tiene y vos que te has esforzado más o qué sé yo, que puedes llegar a pensar. El Espíritu Santo te dice, tranquilo, no sientas eso. Qué bueno que esa persona lo tiene y vos no lo tenés todavía, seguí trabajando o no es algo que Dios tiene para vos, seguí con tu vida. El Espíritu Santo es ese guía que cuando alguien te responde mal, alguien te maltrata, el Espíritu Santo te dice que no tenés que responderle de la misma manera. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando constantemente y nosotros tenemos que decidir si vamos a vivir obedeciéndole o obedeciendo, perdón, a nuestros deseos de la carne. Nuestra vida está en esa constante lucha, en ese constante debate, en el que el Espíritu Santo nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, pero la carne nos dice qué es lo que tenemos que hacer para satisfacer nuestros deseos.
Si nosotros nos dejamos llevar por lo que la carne nos dice, lastimosamente solo vamos a cosechar muerte. En Gálatas, el apóstol Pablo nos dice qué cosas son las que podemos cosechar si nosotros vivimos obedeciendo a la carne. Y obedecer a la carne es que si hoy tengo antojo de salir con mis amigos a trasnochar y beber alcohol y dejarme llevar por lo que me da la gana tomar y hacer, mañana voy a recibir las consecuencias de eso. ¿Qué consecuencias? No solamente de ir por la noche con mis amigos a tomar alcohol, sino que cualquier cosa que yo haga impulsada por los deseos de la carne me va a cosechar cosas como la inmoralidad sexual, como la avaricia, la pereza, el desánimo. Todas las emociones negativas vienen a causa de vivir de una forma incorrecta. Vienen a causa de vivir obedeciendo solamente a mis pasiones. Imagínate cómo sería nuestra vida si nos dejáramos llevar desenfrenadamente por las pasiones de la carne. Que si quiero ese teléfono lo robo. Bueno, no es necesario ni siquiera imaginárselo. Vemos cómo está el mundo hoy en día. Que si quiero acostarme con esa persona, le digo que nos acostemos y si no, pues la violo. Que eh, si quiero, aquella persona me irrita, me molesta, así que voy a actuar como mis deseos lo dicen y voy a golpearla hasta que quede sin vida. Imagínate cómo, qué peor estaría la sociedad si todos nos dejáramos llevar por eso. Pero no nos vayamos a esos extremos. Si constantemente vivimos con los deseos de la carne, de que quiero ver un episodio más de esa serie, que por ejemplo, no está mal ver una serie. Claro que sí es una serie que está llena de pornografía o de lujuria, de avaricia y que solamente te llena esos sentimientos, pues entonces, ¿para qué la estás viendo? No te está trayendo nada bueno. Pero una serie de comedia, por ejemplo, que sabes que no te lleva a alimentar los deseos de la carne, puedes ver esa serie. Pero ¿qué pasa si te pasas todo el día viendo la serie? Si llegas al trabajo y lo primero que haces es abrir Netflix y no trabajas, va a llegar un tiempo en el que te van a pedir que entregues un proyecto en el que tendrías que estar trabajando y no lo vas a tener listo. Y eso, a la larga, como consecuencia, te puede traer desempleo, porque vos sembraste eso. Entonces, si nosotros constantemente estamos sembrando cosas de acuerdo a lo que la carne nos está pidiendo, vamos a ser siempre esclavos de nuestras malas decisiones. Y lastimosamente eso es así, para bien o para mal, para suerte o para desgracia. Dios así diseñó este mundo. Pero qué es lo bueno? Que tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guía. Y si nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, vamos a cosechar todos los frutos que dice Pablo, que entre los más maravillosos para mí es el amor, el gozo y la paz. Vas a vivir amando, vas a vivir con gozo. Nada te va a quitar ese gozo, porque vos estás viviendo conforme al Espíritu Santo y vas a tener paz. No te va a preocupar nada porque el Espíritu Santo va a estar con vos. Vas a saber que Dios está con vos y que Él es el que te cuida, que no importa qué pasa a tu alrededor, qué, qué temores vienen, qué noticias malas vienen, no te va a importar, porque vos vivís confiado en Dios, porque tenés esa paz, porque estás viviendo conforme al Espíritu Santo. Otra parte fundamental e importantísima de tener al Espíritu Santo para mí es que te ayuda a librarte de los falsos maestros. Lastimosamente, estamos llenos de organizaciones religiosas de distintas índoles, católicas, cristianas, eh, budistas, tantas de los mormones, de los testigos de Jehová, y están plagadas de falsos maestros, de maestros que te dicen que le dé a Jesús lo que Él quiere,
pero que se lo deje en su organización religiosa para seguir engordando esa organización religiosa. Y nosotros no estamos obligados a hacer eso. Jesús claramente nos dice, ya lo leímos, ya lo vimos, que lo que Él nos pide es ayudarle a los necesitados. Pero muchas veces caemos en el engaño de esas personas y se nos es difícil entender quién nos está diciendo la verdad y quién no. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder discernir quién nos habla desde la verdad, desde el Espíritu, y quién nos habla desde el engaño. Ahora bien, para poder obedecer al Espíritu Santo, necesitamos agudizar nuestro sentido a la voz del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a lograr por medio de la oración y de la lectura de la Biblia. La oración no es más que tomarse un tiempo para meditar y agradecerle a Dios por la bondad de Él presentarse ante nosotros. Pero también podemos presentarle nuestras quejas, nuestros anhelos, nuestros temores, eso que está en nosotros, podemos presentárselo a Él. Él nos conoce. Y el hecho de que nosotros se lo digamos, se lo expresemos, es lindo porque Él ve que no le estamos ocultando nada. Él mira que estamos dedicando tiempo a Él. Y eso, créeme que el Espíritu Santo entra en vos y te da mucha sabiduría después de tener ese tiempo de meditación. Y por medio de la lectura de la Biblia, Dios te guía por medio de su palabra. Empezás a leer y te das cuenta de cosas que alguien te dijo en algún momento y que en realidad no es así. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba recién que llegaba a la iglesia y leía ese pasaje de la Biblia en que algunos estaban a la derecha y otros a la izquierda, recuerdo que pensaba que ojalá y yo, si vengo a la iglesia, si estoy en el ministerio tal, si sirvo dentro de la iglesia y todo eso, voy a estar en el lado de la derecha. Y me doy cuenta que no iba a estar allí porque no estaba ayudando a nadie, estaba velando por mi propia vida nada más. Y no, era avaro, era ambicioso. Bueno, que la ambición controlada es buena, pero la avaricia no. Y yo era avariento, tenía mil y un defectos y estaba mal, pero tenía miedo de estar al lado izquierdo y estaba mal. Pero leyendo la Biblia te das cuenta de tantas cosas que Dios tiene para vos. Y de ese modo empezás a escuchar mejor al Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario agudizar nuestro sentido para escuchar la voz del Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para poder vivir sembrando bondad, cosas buenas en nuestra vida y en la vida de los demás. Y entonces vamos a cosechar todas esas bendiciones para nosotros también. Recordemos que Rahab tuvo que poner el sello, una marca en su casa, que era un listón rojo. Ahora nosotros podemos marcar nuestra vida obedeciendo al Espíritu Santo. Así que amigos, en conclusión, no importa qué tan mal hayamos vivido hasta ahora, todos tenemos esperanza. No importa qué es lo que tenemos en nuestro pasado, lo que nos ata y creemos que ya no tenemos solución en nuestra vida. Tenemos una esperanza. Pero esa esperanza necesitamos recibirla. Necesitamos por decisión propia aceptarla. Y la empezamos a aceptar cuando cumplimos lo que Jesús nos dice que hagamos, que es ser de bendición para los que más lo necesitan. Jesús es ese vecino que tiene necesidad. Jesús es ese niño que no tiene para comer, que no tiene para ir a la escuela. Jesús es esa mujer que está sola, que necesita un apoyo. Jesús es ese amigo que está en depresión y que nadie lo escucha, que nadie lo entiende. Jesús es ese vagabundo que está en la calle que no tiene que comer. Jesús es toda esa persona. Y nosotros necesitamos darle a Jesús, necesitamos darle a estas personas una solución. Puede ser poca la solución. Tal vez solo podemos ayudar con $1, con $2. Pero eso es suficiente si es lo que nosotros podemos hacer. Y recordemos que como Rahab,
necesitamos tener un sello en nuestra vida y ese sello es el Espíritu Santo. Una vez más, dediquemos un tiempo para meditar, para agradecer a Dios, para presentarle a Él nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros temores, nuestros sueños, nuestros anhelos. Todo lo que queramos se lo podemos presentar a Él en un tiempo de oración, en un tiempo de meditación con Él. Y también leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia vamos a entender mucho más del lenguaje del Espíritu Santo. Y entonces, cuando lo escuchemos mejor al Espíritu Santo, vamos a poder vivir correctamente. Vamos a poder vivir sembrando bendición en nuestra vida. Y de ese modo, en el futuro, vamos a cosechar bondad y bendiciones para nosotros. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes tanto como lo ha sido para mí. Y un saludo a todos y que todo vaya bien.